que nosotros no podíamos dejar de hablar de lo que ha pasado, del último golpe, el golpe de gracia que se ha dado al caso Odebrecht, un caso que fue el que hizo despertar la indignación del pueblo dominicano y la lucha contra la corrupción y la impunidad que llevó a miles y miles de personas a las calles en varias ocasiones y que inició de una manera trunca. Inició con un expediente lleno de fallos y debilidades que fue precisamente denunciado por quien hoy es la Procuradora General de la República, Miriam Germán, en 2017, provocando la ira de quien era el procurador en ese entonces, Jean Alain Rodríguez, y que efectivamente dio los frutos que ella estuvo anunciando en ese momento. Nadie condenado. La segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia absolvió a los dos individuos que habían sido condenados a 5 y 8 años. La misma empresa había dicho, había declarado de los sobornos que había pagado en República Dominicana, 92 millones de dólares. Se había hecho un acuerdo con la empresa de pagar el doble del soborno, 184 millones. Solo, señores, solo 60 millones ha recibido la República Dominicana y la última vez fue hace ya 6 años que recibió 30 millones. Una vergüenza lo que ha ocurrido con el caso de Odebrecht. Por eso tenemos hoy a Lady Blanco con nosotros. Participación Ciudadana ha hecho comunicados mostrando su indignación con este resultado y con otros temas dentro de esta sentencia que vamos a hablar con Lady Blanco, abogada, coordinadora precisamente de la Comisión Política de Participación Ciudadana. Esto ha sido una vergüenza porque el caso más importante, el más grande, el que detona todo esto, que la sobrevaluación estaba clara, incluso investigada por la Cámara de Cuentas de aquel entonces, estaba todo ahí. Mira, yo creo que es un golpe tan grande porque fue el mismo día que recibimos la medalla olímpica, pero ese mismo día que recibimos la medalla olímpica de la impunidad, porque el pueblo dominicano recibió con esa misma alegría de Marilady, recibimos con la misma tristeza e indignación una sentencia que lamentablemente era la muerte anunciada. Crónica de una muerte anunciada. La crónica de una muerte anunciada, porque obviamente todos los que salimos a marchar a favor de un país más transparente y libre de impunidad fue a raíz de, obviamente, de más de 20 años de corrupción sin castigo. Participación Ciudadana venía siguiendo diferentes casos de corrupción, incluyendo obviamente el de Odebrecht, y en reiteradas ocasiones demandábamos una investigación sólida de un expediente que estructuró y que evidenció la corrupción en su forma más absurda y burda para la República Dominicana. Y fíjense, yo creo que quizás es una información que no todo el mundo conoce, pero Participación Ciudadana en un momento se reunió con el procurador, en ese momento Jean Alain Rodríguez, en el proceso de la instrumentación del expediente, de la investigación. ¿Por qué? Porque ya veíamos que habían países que estaban yendo a Brasil a investigar, a procurar, a interrogar. El juez de instrucción del caso había ofrecido que se dieran, y no entendíamos cómo el procurador nuestro no buscaba fuimos donde el procurador y lamentablemente no hizo caso omiso, obviamente, porque había ya una intención de perpetuar la impunidad. Sí, ¿y qué les dijo? Bueno, en esa reunión él dijo que se había dicho que en Estados Unidos, o sea, él alegó y puso como excusa el proceso en Estados Unidos, que en Estados Unidos ya habían ido y que algunos de los involucrados en el caso de Odebrecht se habían retractado de sus declaraciones. ¿Eso qué tiene que ver con República Dominicana? Bueno, claro, tú te estás refiriendo, Lady, al hecho de que otros países donde Odebrecht también pagó sobornos hicieron la diligencia de que sus fiscales fueran e interrogaran a los ejecutivos de Odebrecht. Y por eso se consiguieron sentencias, por ejemplo, en Perú, por ejemplo, en Colombia, pero República Dominicana no fue a interrogar a los ejecutivos de Odebrecht que estuvieron en la República Dominicana, que eran los que podían identificar a los sobornados. Mira, y es tanto así que en uno de los interrogatorios que le hacen a Ángel Rondón, que queda en los expedientes, él decía que a Marcos Díaz lo habían sacado del país. Oigan, es un interrogatorio autoincriminatorio, que a Ángel Díaz lo habían sacado del país
para no entrevistarlo, para no investigarlo. ¿Por qué? Porque si se entrevistaba a Marcos Díaz, tanto Danilo Medina, así mismito dice, tanto ¿A Danilo, Marcos Díaz? A Marcos Díaz, él era el ejecutivo de Odebrecht en la República Dominicana. Ah, ok. Estaba pensando en el nadador. No, Ok, sí. el ejecutivo, perdón, el ejecutivo de Odebrecht en la Sí. República Dominicana. Entonces, él decía que si lo entrevistaban, si lo interrogaban, tanto el gobierno de Danilo Medina, así como el sistema político de la República Dominicana, podrían colapsar. Es que aquí estaban las oficinas de operaciones estructuradas, Claro, de así donde mismo. se pagaban Claro. todos los sobornos, pero los dos países, Venezuela y República Dominicana, de los que más Exacto. sobornos y donde ellos más sobrevaluaron obras, fueron los únicos que no tienen Exactamente. a nadie condenado. Ahora, mi pregunta es, esta sentencia, ¿cuáles las observaciones que ustedes le hacen? Ustedes tienen una rueda de prensa en el día de mañana. Sí, tenemos una rueda de prensa mañana. Mira, como todos sabemos, y ya la magistrada doña Miriam lo había dicho en principio, en Que el se iba a caer 2017. porque no estaba bien montado eso. Pero mira, cuando lo dijo, El ella expediente. lo dijo cuando se estaba dando la medida de cohesión. ¿Qué quiere decir eso? Que era una forma de darte una alerta Para que las que dejaras. tú hicieras las investigaciones La de manera diligencia, prudente claro. Que agregaras las pruebas y que entregara tenías que- pruebas fuertes y eficientes para poder sustentar Pero él no tenía esa un intención y expediente. todos lo sabíamos. Claro. Ahora bien, obviamente en derecho los jueces no pueden ser más de lo que te presentan las pruebas. Sin embargo, sí nosotros tenemos una inquietud en el lenguaje de cómo la sentencia fue producida actualmente. ¿Por qué? Porque en el lenguaje del dispositivo de la sentencia dice la inexistencia del soborno. O sea que no hubo Sí, O soborno. sea, Sí, ¿cómo usted puede, no, usted puede lo decir- dice así. Usted puede decir la inexistencia de conocimiento prueba. de quién fue a quien se le entregó. De prueba de a quiénes quién fueron se le sobornados. entregaron, quiénes fueron los sobornados. Ahora, usted no puede decir la inexistencia Del del soborno soborno. cuando hay- Porque aquí Oye, todo dice- el mundo sabe. Confesión de Primero, parte. hubo Sí. confesión. La misma empresa dijo que este fue uno de los países que más Se hizo un recursos. acuerdo. Se hizo un A ver. acuerdo. Es que- Dice así. La falta de determinación de estas circunstancias de hecho hace inexistente el delito de Del soborno. soborno. No. Aunque la empresa confesó, señores, e hizo un acuerdo y Así pagó, mismo. digo, se comprometió, no lo ha pagado todavía, se comprometió a pagar 184 millones, o sea, y lo dijo, sí, es verdad, sobornamos, y por eso vamos a pagar el duplo del soborno. La Suprema dice que no existió el soborno, pero ¿cómo es posible? No, y no obstante eso es como que tú le digas a una gente, mira, aquí hay un muerto, fue un asesinato porque yo lo maté, pero no puedo tipificar el delito. No, tiene o sea, no sentido. podemos decir que fue un No asesinato, podemos decir que aunque fue un todos asesinato. sabemos si hay confesión. Y Ahora, ahí es que tenemos la inquietud porque hay porque eso entonces sienta un mal precedente. siento un mal precedente y tenemos más de 4 casos importantísimos 5 son, actualmente. ¿verdad? Bueno, Calamar, está antipulpo, calamar, antipulpo, calamar. coral, Medusa. coral 5G. Coral 5G. Esos son 5, pero hay más casos, obviamente. Hay más casos que están instrumentando en otras Y eso fases. tiene muchas pruebas, más pruebas de la cuenta. Pero fíjense que nosotros hemos llegado a tal que con esa misma sentencia ratifica lo que la misma Jenny Berenice ha dicho, que aquí hay una jurisprudencia de qué? De sobreprobar en los casos de corrupción. Porque aquí hay que sobreprobar en todos los casos de corrupción. Por eso es. Fíjense que todos los casos que tenemos actualmente tienen más de 5, 8,000, 12,000 páginas. Sí, una barbaridad. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público ha tenido que lamentablemente recurrir a esos Una esos necesaria criterios. exageración, vamos a Exacto. decirlo así. Ahora, Ahora, preocupa. hay una diferencia seria, María Cela y Lady, entre estos casos y el de Odebrecht. Y es que el expediente del de Odebrecht fue hecho para que se cayera. Sí, claro, Y el de estos lo casos sabemos. se hicieron con la intención de probar el delito. Lo sabemos. Claro, pero eso queda claro. Pero- Yo creo que ya eso queda tan claro en la psique de la sociedad dominicana que ese expediente se instrumentó no. para la impunidad. No está del todo claro. La gente cuando leyeron la noticia, porque estas dos personas ya era una ridiculez, lo de los Sí. 5 y 8 años, y la incautación del barquito y de la casita y de la cosita, que yo no sé si se los devolvieron. Todo eso se devuelve, todo todo eso eso se se les lo va a devolver El ahora. yate, Todo se les va a Todo devolver. eso se va a El devolver. yate se La lo gente devuelve. dice, por eso es que no se puede creer en la... ¿Para qué entonces todo esto no se puede creer en la justicia? Todos estos casos van a ir por el mismo destino. No necesariamente. Algo bueno No. surgió. Mira, creo que una de las partes más importantes y positivas, que hay que verlo así, del dispositivo de la sentencia, es que ratifica el mismo precedente del Tribunal Constitucional que establece que la extinción de la acción penal no es un plazo matemático.
O sea, tú no puedes decir que a los 4 años, 5 años, a los 4 años, a los 5 años ya hay una extinción de la acción penal. No, hay que identificar las razones pertinentes que han dado a que el plazo sea prolongado y sea extensivo. Porque obviamente no es lo mismo un expediente complejo como los que tienen en estos nuevos casos de corrupción, que tienen más, hasta de 40 imputados, que hemos tenido que recurrir a acuerdos premiados, como dice un compañero amigo mío, pero lamentablemente esa es la realidad. Yo creo que ese precedente que ratifica la sentencia, yo creo que es muy importante para los próximos casos que tenemos actualmente discusiándose en el tribunal. Hay una expresión del pueblo dominicano que la vi en varios sitios. Sí, salieron absueltos. Sí, ellos le dijeron que eran inocentes, que no fueron sobornados y que no sobornaron, porque uno era el sobornador, supuesto sobornador, y el otro era el supuesto sobornado. De los únicos que quedaron, de todas las personas que fueron sobornadas y de todas las personas. Bueno, de lo que se dicen, porque acuérdate que en ese expediente se dice que se puso gente que no tenía nada que ver. Que no tenía nada que ver. Y que faltaban muchos para que no se pusiera. No son todos los que están, ni están todos los que son. Pero la gente decía, Diana, la gente dijo lo siguiente: fueron absueltos en la justicia dominicana, pero no en la memoria del pueblo dominicano. Y yo creo que esa es la condena más importante que nos queda en los casos de injusticia, que es la condena moral. Y yo quería hacer una pregunta antes de que tú hicieras la última, por favor. Estoy preocupada porque yo digo, ¿cuándo es que nos van a pagar los 184? Ya Odebrecht no se llama Odebrecht. Por ahí vengo. Se llama Novonor. Ah, ¿tú vas por ahí? Sí, por ahí vengo, porque si la Suprema Corte de Justicia, Lady, tú que eres abogada, dice que el delito de soborno fue inexistente, ¿se puede agarrar Odebrecht de ahí para no pagar lo que le falta por pagar? Claramente. Del acuerdo que hizo con el Estado Dominicano. Por desgracia. Claramente que sí. Dios. ¿Cómo no? Porque si tú estás diciendo que un delito que no ocurrió existió, porque al final en la interpretación, como se ha escrito pero el le vamos a tener que dispositivo, devolver 60 millones, ¿no? Bueno, eso no. ya veremos qué hará. Ahorita no quitan el dinero. Ya veremos qué hará el Ministerio Público, pero en el caso... El único chin de justicia que hubo. En el caso, para que la sociedad dominicana entienda, ya el caso de Brecht ya cerró en la República Dominicana. Ya no hay más nada. Qué vergüenza, no se puede, ya no hay nada más que hacer. Nada más que hacer. Señores, qué vergüenza. Confesado por la empresa, el mundo entero se enteró de ese escándalo, países con presidentes presos, algunos se suicidaron, otros presos, otros... y nosotros, qué vergüenza nacional e internacional, qué vergüenza a la justicia del pasado, qué vergüenza a la Procuraduría del pasado, qué vergüenza a los gobiernos que apañaron toda esa corrupción. Tantos y tantos millones de una sola empresa en República Dominicana. 22% era lo que sobrevaluaban las obras. Los cientos de millones de dólares que les robaron a este país. Yo lo que espero es que, a pesar de que tenemos este caso y que es el puro reflejo de la impunidad, eso como sociedad no nos quita la esperanza de poder contar con más fe ahora, con mayor nivel de transparencia y una verdadera lucha a la corrupción. Yo creo que con más fe todavía tenemos que apelar a que tengamos un sistema judicial más fortalecido, un sistema judicial también que acompañe ese deseo de la sociedad dominicana y un ministerio público más eficiente a la hora de presentar acusación. Yo creo que eso no se vuelva a repetir. Exactamente. Que no se vuelva a repetir lo que pasó con Odebrecht. Y ellos saben, todos los que cogieron dinero. Es que nadie está tranquilo. Claro. Cuando ha pasado algo así, es muy difícil que la gente duerma tranquila. Yo me pregunto con todos esos si la gente puede dormir tranquila adquiridos de esa manera. Yo me lo pregunto. Claro mañana, que sí. Mañana en su yate y en su villa, de lo más bien van a dormir. Yo creo que no, eso es ya están totalmente desacreditados, Además está lo que nadie los quiere, son personas non gratas en muchos ambientes. La verdad que no. Yo no creo que no. Y yo creo que debe quedar esa sentencia moral. Mira, mañana a las 9 de la mañana Participación Ciudadana tiene una rueda de prensa con relación a nuestra posición ya institucional, específicamente en el caso de... Tú sabes lo peor, que yo veía detrás de los tweets de Pancho Álvarez, debajo, cuando él mostraba su indignación con esa sentencia y el resultado, toda la gente que estaba atacando, al que estaba luchando, al que estaba denunciando, al que estaba indignado
con la corrupción y con el apañamiento de la corrupción. Pero es que increíble, es que Dios la mío, cómo corrupción- esa gente manejan bots. Mira, eso te digo, todavía a día de hoy. es que la corrupción también tiene aliados. Muchos aliados. Y muchos aliados. Gracias, Lady, por haber estado con Para nosotros. servirles Por siempre. supuesto, Nairobi no estuvo en este segmento porque está trabajando con la Procuraduría y este tipo de casos. Ella no puede estar presente. Gracias por haber estado con nosotros. Si hacemos una pausa, Diana, ¿te quedas? Porque vamos a hablar de algo Como muy ustedes interesante, quieran. los cielos abiertos. Cuando regresemos en el próximo segmento, tenemos aquí, tenemos una visita muy importante que no la he escuchado hablar mucho, el nuevo incumbente, cuando regresemos de la pausa.